Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Qué bueno que ya estamos todos aquí para empezar nuestro estudio. Estamos listos para aprender más de Dios, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, como saben, bueno, ahorita vamos a empezar a orar, pero bueno, me da mucho gusto, insisto en que estemos aquí todos juntos y pues sí, ojalá estés compartiendo. Es muy importante el compartir cómo va en tu célula, cómo va tu trabajo para Dios. Es padrísimo el estar hablando de Cristo, el estar compartiendo. Yo les comento que, bueno, nosotros gracias a Dios estamos teniendo una célula los domingos con jóvenes. Bueno, estamos arrancando, gracias a Dios, con Oscar Alvarado y está con nosotros también Emma, que está con nosotros empezando, y Luis, que está arrancando. Y bueno, también estamos muy contentos aprendiendo de Dios y viendo cómo ellos están poco a poco conociendo la Biblia, leyendo la Biblia, llenándose de Dios y, bueno, empezando a compartir, ¿no? Muy padre a sus familiares, a sus conocidos. Y pues vamos, poco a poco estamos ahí aprendiendo cada vez más. Y de verdad, muy bonito, a mí me encanta estar ahí, escuchar cómo van aprendiendo, cómo Dios va abriendo sus corazones. Muy bonito, la verdad es que vale mucho la pena. Ojalá tú estés haciendo lo mismo, estés compartiendo tu fe, sobre todo en este momento que pues hay gran necesidad, ¿no? Hay pues angustia, hay mucha incertidumbre y en el único lugar donde vamos a encontrar paz, donde vamos a encontrar gozo, donde vamos a encontrar certidumbre, dirección, pues es en Cristo, ¿no? Y ojalá tú estés compartiendo eso que Dios te ha regalado, la posibilidad de tener paz, ¿no? Tener gozo ante situaciones tan complicadas como las que estamos viviendo. Muy bien, pues vamos a empezar nuestro estudio. Estamos viendo Hechos, como recordarás. Vamos a empezar, vamos a continuar en el libro de Hechos. El título de nuestro estudio es Hechos del Espíritu Santo. Diagonal, las pruebas están en el plan de Dios. Hechos del Espíritu Santo, las pruebas están en el plan de Dios. Y vamos a estar centrados en el libro de Hechos, capítulo 25, versículos del 1 al 12, ¿no? Hechos 25, del 1 al 12. Bueno, pues vamos a orar para empezar. Tony, si nos puedes hacer el favor de guiarnos. Claro. Señor, te damos muchas gracias de estar nuevamente este jueves para estudiar tu palabra. Te queremos presentar algunas peticiones que nos han hecho llegar. Te damos gracias por los eventos evangelísticos que se tuvo, que hubo personas nuevas y nos han pedido que oremos por ellas, Señor. Te pedimos por estas personas para que se integren, para que reciban a Cristo como su Señor y Salvador. También personas con problemas de salud, Señor, como Emilio Pérez, como Brisa, que va bien, pero todavía no está al 100%, te pedimos mucho por ella. Alex Mayer, que también nos ha pedido que oremos por su salud. Por Jolie Pérez, mi hermana, que tuvo esta caída, también para que la sane, Señor. Por Fernando Hoyos, también te queremos pedir. Nos han pedido también por la multiplicación de nuestra iglesia, de las células, Señor, en general. Por la célula del domingo, también te pedimos para que estas personas, las que participan, se conecten. Te pedimos por Bris, para que conozca a Cristo como su Señor y Salvador. Y se va a tener un evento evangelístico en Jutepec, en la célula. Te pedimos mucho por ese evento y también que vayan personas nuevas, Señor. Te quiero pedir mucho, te pedimos para que tú nos enseñes tu palabra esta noche, Señor, que nos quites todas las distracciones y que pues tú le pongas a Enrique las palabras que tú nos quieres decir, Señor. Bendícelo mucho y que podamos aprender muchas cosas de ti en este pasaje de Hechos. Te lo pedimos y te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ok. Bueno, pues vamos como siempre a dar un pequeño repaso, nada más para que nos ubiquemos en lo que hemos estudiado, lo que vamos a ver ahora. Y bueno, Dios nos ha venido enseñando que Él tiene un plan, ¿no? Él tiene un plan muy específico. En el caso de Pablo, ¿recuerdas? Originalmente era que fuera a Jerusalén a llevar una ofrenda para sus hermanos allí en Jerusalén. Y también, posteriormente, de ahí él fuera a hablar de Cristo a Roma, ¿no? Y vimos cómo precisamente la providencia de Dios opera para que precisamente el plan de Dios en la vida de Pablo se lleve a cabo. Recuerdas, ¿no? Cómo él precisamente
bueno, es encarcelado, ¿te acuerdas? Y cómo la providencia de Dios permite, como lo habíamos estudiado, que su sobrino, también por providencia de Dios, resulta que estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, escuche que se está planeando esta celada en contra de su tío, va, le informa a Pablo, Pablo lo lleva ante el tribuno, la providencia de Dios hace que el tribuno escuche a este joven y no solamente hace que lo escuche, sino que además entienda y se dé cuenta de lo peligroso que era esta amenaza contra Pablo, como estos 40 judíos habían juramentado de recibir todo tipo de maldición, ¿no? Si no lograban matar a Pablo. Y él, al ver lo inminente y lo peligroso que eran estas amenazas, pues él toma acción inmediatamente, ¿no? Y decide sacar a Pablo y mandarlo a Cesarea, ¿no? Y todo esto fue la providencia de Dios. Realmente, si te pones a analizar, no había razón por lo cual estuviera ahí el sobrino de Pablo, no había razón porque el tribuno escuchara al sobrino de Pablo, y mucho menos que tomara todas las acciones que tomó. ¿Te acuerdas que mandó 200 soldados y llevó todo un ejército, lo llevó luego en la noche, lo llevó a caballo para que fuera más rápido? Realmente vimos la providencia de Dios de una manera preciosa, ¿no? De cómo Él extiende su providencia para sacarnos adelante, así como lo hace con Pablo, lo hace también con nosotros. Pero la semana pasada vimos además algo muy bonito, que precisamente el cristiano vive con una esperanza que vimos en el caso de Pablo, le daba valor, le daba gozo para enfrentar lo que estaba viviendo y también las consecuencias de lo que estaba viviendo, ¿no? Y esa esperanza es la esperanza de la vida eterna, ¿no? No es un anhelo, no es una posibilidad como erróneamente en el mundo se conceptualiza la palabra esperanza, sino todo lo contrario, es una certeza, una certeza y convicción de que cuando Dios nos llame a su presencia, y cuando Pablo sabía que cuando Dios lo llamara a su presencia, bueno, él iba a estar precisamente redimido por la sangre de Cristo y podría estar tranquilo ante la presencia de Dios, sabiendo que todo su pecado había sido pagado por Cristo en la cruz, quien derramó su sangre para regalarnos el cielo. Pablo había aceptado ese pago en la cruz y Dios quiere que también tú vivas con esa esperanza de la vida eterna, que te va a dar fortaleza. O sea, Pablo sabía que lo mejor estaba por venir, que lo que estaba viviendo, todo esto que estaba viviendo, estas tribulaciones, estos problemas, estas pruebas que él estaba viviendo, eran temporales y que venía algo mucho mejor, increíble para él, y esto lo fortalecía, ¿no? Precisamente le permitía seguir adelante. Y bueno, esa misma esperanza es la que tenemos nosotros y es en lo que debemos de vivir, sabiendo que lo que estamos experimentando en este momento, esta pandemia, es temporal, independientemente del tiempo que dure, porque lo mejor será la eternidad con Dios en el cielo. Y vamos a ver un versículo que me gustaría recordar de cómo Pablo tenía esa visión de vivir en la esperanza de la vida eterna y cómo eso le daba fortaleza. Vamos a leer 2 Corintios 4, versículos 17 y 18. Esto es un repaso, por eso no estamos ahorita apuntando. Escúchalo si gustas. Igual, si quieres apuntar el versículo, no hay problema. 2 Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estas tribulaciones temporales, ¿no? Dice él. O sea, no van a durar siempre, ¿no? Y poniendo la vista en las cosas eternas, en lo importante que es la eternidad. Lo hemos platicado. ¿Cuánto representa tu vida aquí en la tierra comparado con la eternidad? Absolutamente nada. Por más que yo lo he comentado, vamos a suponer que tú eres una persona muy fit, ¿no? Y bueno, te cuidas y no haces mucho ejercicio, no fumas, no tomas, no te desvelas, haces todo el ejercicio posible y bueno, estás hecho un roble. ¿Cuánto te gusta que vivas? ¿100 años? No tengo ni idea cuánto es lo que la persona que más ha vivido, no tengo ni idea cuál es el récord de vivir, no lo sé, pero vamos a poner 150 años. Bueno, ¿cuántos son 150 años comparados con la eternidad? Nada, absolutamente nada. Y por eso Dios nos enseña a través de Pablo tener esa visión, ¿no? Esta visión de ver primero la providencia de Dios, cómo Él nos va a sacar adelante, cómo Él provee y nos saca adelante, abre puertas que no tienen lógica, que humanamente sería imposible que pasara,
pero ahí está la mano de Dios, y luego viviendo con la esperanza de la vida eterna, sabiendo que esto es temporal y que estaremos algún día en la presencia de Dios disfrutando todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿no? Y bueno, ahora también Dios nos quiere mostrar que pues todo lo que estamos viviendo está dentro de su plan. O sea, todo está dentro de su plan. A Dios no es que de repente, bueno, se le pasó a Dios, ¿no? Se durmió Dios y pasó todo esto, ¿no? Se distrajo, no, claro que no. O sea, Dios no se distrae. Dios está totalmente al pie de nuestra vida, sobre todo, bueno, sobre todo si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes tener la seguridad de que Dios, tu Padre, está velando y está permitiendo, como lo estaba haciendo en la vida de Pablo, todo lo que estamos viendo para algo muy especial, ¿no? Y bueno, precisamente así fue, perdón, en la vida de Pablo. Recuerda que Pablo, desde que él se convierte, empieza a tener pruebas. Desde que él viene a Cristo, empieza a tener problemas, porque, bueno, él había sido este judío, gran religioso, que precisamente estaba persiguiendo a los cristianos, que los llevaba a la muerte, ¿no? A la cárcel de la muerte, y de repente se convierte, ¿no? Y empieza a defender el cristianismo. Y bueno, eso obviamente no les cayó muy bien a los grandes religiosos de esa época. Y bueno, al poco tiempo realmente de que Pablo se convirtió, ya estaban planeando en matarlo. Y a cada ciudad donde iba Pablo, pues recibía persecución, ya fuera de judíos o también de gentiles. Esa fue la vida de Pablo. La persecución y las pruebas marcaron la vida cristiana de Pablo. Y lo vemos, vamos a ver unos ejemplos también para que nuevamente ubicarnos en lo que estamos estudiando. Hechos 9, 21 al 25. Es un simple repaso, repito. Hechos 9, 21 al 25 y Hechos 19, 23 al 28, para que veamos cómo fue la vida de este hombre que siempre estuvo, ¿no?, marcada por pruebas. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Ya eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Entonces, para matarle, ¿no? O sea, desde que tenía poco de haberse convertido y ya lo querían matar los judíos. Y vamos a ver lo que pasó. ¿Te acuerdas este pasaje de Hechos 19, 23 al 28? Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templencillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: grande es Diana de los Efesios. Bueno, ¿te acuerdas ahí también en Éfeso como, bueno, también los religiosos de la diosa Diana, al ver que pues estaban perdiendo su negocio, bueno, también se quisieron irse contra Pablo, ¿no? Y inclusive te acuerdas que los gobernantes de Éfeso decían que por favor no saliera, que no se fuera a presentar para que no lo fueran a matar. Entonces, bueno, persecución. Y bueno, hemos visto también ahora, hemos estado estudiando a la llegada de Jerusalén a Pablo, como también está desde su llegada a Jerusalén, toda esta estancia en Jerusalén ha estado llena de persecución, ¿no? Ha tenido Pablo que defenderse en varias ocasiones. Y vamos a ver cuáles han sido, ¿no? Antes de lo que vamos a estudiar ahorita, ya había tenido en tres ocasiones Pablo que defender su fe, defender pues realmente sus acciones, ¿no? Lo que él hacía. Y la primera vez que lo vemos esto, lo estudiamos, todo esto ya lo estudiamos, lo vimos en los estudios pasados, pero la primera defensa que vimos y estudiamos fue en las puertas de la fortaleza. ¿Te acuerdas antes? Justamente cuando fue
expulsado del templo y los judíos lo estaban atacando, y llega el tribuno y lo toma y lo quiere llevar a la fortaleza que era la cárcel. Ahí vemos la primera defensa que tiene que presentar Pablo durante su estadía en Jerusalén. Esto lo vemos en Hechos 21, 37 y 40, versículos 37. No, 37 y 40, seguro. Ya lo chequé. 21, 37 y 40. Okay. 37 y. Okay. Please. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Aquí vemos cómo se empieza a defender. Es la primera ocasión, ya siendo arrestado en Jerusalén, que él tiene que defenderse. La segunda ocasión, en donde vemos que él tiene que volver a defenderse, ¿te acuerdas? Se fue ante el tribuno, cuando el tribuno manda a llamar al concilio, al Sanedrín, y esto lo vemos en Hechos 22:30, que también ya lo habíamos estudiado, nada más para buenamente ponerte en contexto. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Aquí vemos, ¿no? Nuevamente Pablo tiene que volver a defenderse. Y la tercera ocasión en la cual Pablo se tiene que defender estando en Jerusalén, bueno, a raíz de su arresto en Jerusalén, es ante Félix. Aquí ya está en Cesarea, y esto lo vemos en Hechos 24, versículos 1, 2 y 10. Hechos 24, versículos 1, 2 y 10. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. ¿Y 10? Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Bueno, pues aquí estamos viendo que Pablo, repito, llega a Jerusalén. Él llega simplemente a hacer una ofrenda, a ver a sus hermanos en Cristo, se somete a ellos, cumple todo lo que se le pide, inclusive se somete a los líderes, se le pide que él vaya y haga, ¿te acuerdas? Un apoyo, un voto de nazareo para que se vea que él no está queriendo tropezar a nadie, él no quiere afectar a la obra que sus hermanos están haciendo en Jerusalén con los judíos, y accede a la solicitud de los líderes de esa iglesia y va y cumple todo. Y lo único que estamos viendo es un hombre sumiso a Dios, queriendo cumplir, y sin embargo, bueno, él es arrestado y empieza todo este problema, ¿no? Y empieza todas estas pruebas que le están afectando su vida. Tenemos que defender 3 veces, y no solamente eso, que inclusive, bueno, le roban prácticamente 2 años de su vida, ¿no? Vamos a ver qué dice Hechos 24, 27, para que veamos cómo todas estas pruebas le habían afectado a Pablo ya 2 años de su vida. Fíjate que dice 24, 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Así es. Entonces, 2 años. Desde que él llega a Jerusalén, ¿no?, hasta este momento que había estado ante Félix, ya llevaba 2 años ahí perdidos, donde realmente no podía hacer gran cosa. Digo, aunque no estaba, realmente, bueno, tenía cierto acceso a ciertas personas, pues no podía él predicar. Recuerda que él iba a sus diferentes iglesias, él quería apoyar a sus iglesias en Éfeso, en Gálatas, en Corinto. No podía irlos a ver, obviamente les escribía las cartas, pero bueno, yo creo que Pablo pudo haber dicho: oye, pero ¿qué onda, no? O sea, Dios, este era tu plan. O sea, yo lo que quiero es ir a compartir de ti, quiero que la persona conozca tu plan de salvación, y pues, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Estoy en esta cárcel, nadie se define, los cargos son falsos, pero a pesar de que son falsos, nadie me suelta, ya llevo 2 años aquí, nadie quiere tomar mi caso, nadie quiere resolver. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué va a pasar? No, yo creo que debe haber sido definitivamente muy difícil para Pablo, ¿no? Muy, muy desconcertante, ¿no? Decir: oye, pues, si yo es cuando estoy listo para servir a Dios, estoy arrancando, estoy ávido de compartir la palabra de Dios, y parecería como que Dios me mandó a la banca, ¿no? ¿Qué está pasando? Y bueno, a lo mejor te está pasando lo mismo en esta época, ¿no?
Realmente estamos nosotros, como sabes, en nuestra iglesia iniciando este movimiento celular. Antes, mejor que nunca, estamos queriendo servir a Dios en nuestras células. Oye, yo soy núcleo, o quiero ser aprendiz de núcleo, o quiero participar. Mira, ya me toca a mí, ya estoy haciendo el rompehielos, o ahora ya estoy haciendo la adoración, o mira, ya me tocó la visión, ya me tocó la enseñanza, y ahora cuando me siento útil, estoy padrísimo, y conozco más gente, y de repente, ¡pum!, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Dios, pues, ¿qué pasó? Íbamos a todo dar, ¿no? ¿Por qué ahora me pones, parecería la banca, ¿no? Y bueno, viene esta pregunta, Dios, ¿por qué? ¿Para qué? Y bueno, yo estoy seguro que esa pregunta se la hacía Pablo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué sigo aquí encerrado? ¿Por qué nadie se define? ¿Por qué no hay una sentencia? ¿Por qué si todo el mundo sabe que soy inocente, por qué sigo en la cárcel? ¿Por qué no puedo salir a trabajar para ti? Y repito, probablemente a ti te está pasando lo mismo. Estamos en una pandemia, no sabemos qué va a pasar. ¿Te acuerdas cuando empezamos en marzo y dijimos, bueno, yo creo que en julio ya nos volvimos a juntar, ¿no? Y pues ahora pensamos que si nos juntamos en enero, pues va a estar a todo dar, ¿no? Ya nos vamos a aventar el año. Y sí es difícil, claro, es incertidumbre, claro que es complicado. Y parecería como que, oye Dios, pues no estoy entendiendo. Como que no me checa. Y Dios quiere que nosotros, a través de este pasaje que ahora vamos a empezar a estudiar, nos demos cuenta de que a Dios no se le escapa nada. Que esto que estamos viviendo y que lo que vivió Pablo tiene un porqué y un para qué. Y lo importante es que tú y yo, como lo hizo Pablo, entendamos, aprendamos, crezcamos, entendiendo el porqué y para qué Dios está permitiendo esto en nuestras vidas, ¿no? Eso es muy importante. Vamos a ver cómo esto, precisamente lo que Dios permitió, tenía un propósito, tenía un para qué muy especial, muy importante, que preparó a Pablo y llevó a Pablo precisamente a cumplir el plan de Dios para su vida. Como también va a pasar contigo y conmigo, siempre y cuando tengamos la misma actitud de Pablo, ¿no? Y vamos a poner ahí para que ahora sí, pues vamos a empezar lo que nuevo que estamos viendo. Vamos a poner, Dios desea mostrarnos el por qué y para qué Él permite las pruebas en nuestra vida. El por qué y para qué Él permite pruebas en nuestra vida. Vamos a poner un número 1. Vamos a poner por ahí para que sigamos experimentando la providencia de Dios. Para que sigamos experimentando la providencia de Dios. Esto lo vamos a ver en Hechos 25, 1 al 5. Hechos 25, 1 al 5. ¿Sí? A ver, Tony, por favor. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Bueno, aquí vemos algo también muy interesante que nos muestra también los años no sirvieron para quitar o apaciguar el odio de los judíos contra Pablo, ¿no? Ya habían pasado 2 años, Pablo había estado prácticamente pues muy limitado y sin embargo estos hombres no iban a dejar a Pablo en paz. Querían que él fuera matado y ahora fuera asesinado, y ahora ya no eran estos 40 judíos que se habían juramentado, era el propio concilio, los más altos jerarcas estaban planeando una celada, tenían un complot, ¿sí? Para precisamente matar a Pablo y tenían todo listo, ¿no? Y bueno, vemos ahora que Félix había sido sustituido por un nuevo gobernador que era Festo, ¿no? Y este hombre, a diferencia de Félix, quería resolver, que él quería gobernar, él quería realmente tener orden, poner orden en esta provincia. Y él sabía
que para tener orden en esta provincia, él tenía que estar bien con los judíos, que tenía que estar en una buena relación con los altos jerarcas de judaicos, y por lo tanto, bueno, él llega a Cesarea, que es la provincia donde él está, y va luego a Jerusalén inmediatamente a averiguar y a tratar de saber de qué se trataba, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿No? ¿Por qué se acusaba a Pablo? Y bueno, acabamos de leer cómo los judíos pues, no desaprovecharon la oportunidad, ¿no? Ellos querían nuevamente matarlo y bueno, le hacen una propuesta precisamente a este Félix para que él considerara el regresar a Pablo a Jerusalén para que fuera ahí juzgado, ¿no? Y bueno, repito que ¿no? A diferencia de Félix, que te acuerdas, Félix no tenía ningún interés en resolver el problema, él lo único que quería era recibir todos los beneficios de ser gobernador, todos los beneficios del poder, inclusive te acuerdas que leímos que lo mandaba a llamar a Pablo para ver si lograba convencer a Pablo, o Pablo pensaba o consideraba el darle algún dinero para que lo soltara, ¿no? Básicamente pedir una mordida, ¿no? Pues él no quería tomar ninguna decisión, ¿no? Félix simplemente quería todos los beneficios de ser gobernante, al mismo tiempo, pues tratar de sobornar a quien podía, sí, sin tomar una decisión, ¿no? Cualquier coincidencia con nuestras autoridades hoy en día en México es mera coincidencia nada más, no es que él tuviera algo de mexicano, nuestro amigo Félix, pero vemos que no hacía nada. Pero ahora llega Festo, alguien totalmente diferente. Festo, por cierto, es importante mencionar que él era miembro de la nobleza romana y él quería dar resultados. Él entendía la importancia de dar resultados, de gobernar, de mantener la paz, ¿no? Entonces, bueno, había un incentivo, él tenía un gran objetivo y ese objetivo requería forzosamente el quedar bien con los judíos. Y fíjate que es importante recordar qué influencia tenían los judíos sobre los gobernadores romanos de esas provincias. Y para darnos un ejemplo de la gran influencia que ellos tenían y lo importante que era para los gobernadores estar bien con ellos, que bueno, vemos el ejemplo de Poncio Pilato. Pilato, ¿te acuerdas? A pesar de que sabía que Jesús era inocente, a pesar de que su esposa le había dicho que no se metiera con él, con tal de congraciarse y de mantener su relación con los judíos, ¿sí? Acaba cediendo a la presión de los judíos y les entrega a Jesús. Vamos a verlo esto también. Si quieres poner, los judíos tenían gran influencia sobre los gobernadores romanos. Los judíos tenían gran influencia sobre los gobernadores romanos. Vamos a verlo esto en Marcos 15, 9 al 15. Marcos 15, 9 al 15. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Crees que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. ¿Sí? Como decía, queriendo satisfacer al pueblo. Y luego leímos cómo los grandes religiosos estaban, ¿no?, motivando a la multitud a que pidieran que no soltaran a Jesucristo. Entonces, bueno, realmente tenían una gran influencia, era muy importante. Y además de que era muy influyente, si te pones a analizar, lo que le estaban pidiendo a Festo, pues no era una locura. Están diciendo: oye, pues nada más tráetelo para acá, júzgalo acá, no lo juzgues allá. Realmente no era una petición ilógica, no le estaban pidiendo a Festo que él violara los derechos que Pablo como ciudadano romano tenía, que era el tener un juicio. Tampoco les estaba pidiendo, ¿no?, que lo enjuiciaran ellos mismos, simplemente que se diera en Jerusalén. O sea, había muchísimas razones por las cuales Festo pudo haber dicho: oye, pues mira, políticamente hablando, esto está a todo dar, yo quedo bien con los señores, no rompo ninguna ley,
no hago nada equivocado, ¿no? Consigo el apoyo de estos señores porque estoy empezando mi gobierno, empiezo mi gobierno con el pie derecho, pues ¿por qué no hacerlo, no? Si tú te pones a analizar, existían todas las razones políticas, legales, para hacerlo. Sin embargo, Festo les dice que no, que Pablo tenía que ser juzgado en Cesarea. Y ahí es donde vemos la providencia de Dios. Ahí es donde vemos cómo Dios convence, a pesar de que política era lo políticamente correcto para empezar su mandato y conseguir su objetivo político, que era precisamente tener la paz, evitar que hubiera una revuelta con los judíos, ¿sí? Estaba todo puesto en bandeja de plata para que Festo lo tomara. La providencia de Dios hizo que él dijera que no, ¿no? Y ahí es donde vamos viendo cómo, oye, sí, Dios tiene control, Dios va a sacar adelante esto. Y así lo hizo con Pablo, ¿no? Lo vemos precisamente en este pasaje, ¿no? En el versículo, dice aquí el versículo 25, el versículo 5, perdón, capítulo 25, versículo 5, dice, perdón, 4 y 5, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. No accedió. Dijo, no se va a hacer lo que ustedes me dicen, aunque es lógico, aunque es políticamente correcto, aunque me quiero congraciar con ustedes. Dios le puso en el corazón, en la mente de Festo hacer algo diferente. Y bueno, y ahí estamos viendo nuevamente cómo en las pruebas se manifiesta la providencia de Dios. Y tú lo vas a ver igual, ¿no? A veces, bueno, preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué esto? Pero vemos la providencia de Dios. Yo recuerdo, ¿se acuerdan de Daniel Andrew? Que lo conocemos todos, y bueno, muchos de nosotros, ha estado aquí. Y bueno, como saben, él es un misionero entregado a Dios junto con su esposa Claudia en Hamburgo, entregando su vida a Cristo. Él tiene 4 hijos y su hijo menor, Johnny, nació con un síndrome muy, muy complicado y muy difícil, con muchas complicaciones. Cuando era niño tenía muchísimas enfermedades, no sabían qué tenían, se tardaron muchísimo en Alemania a saber qué era lo que le estaba pasando al niño, y bueno, finalmente determinaron que tenía un síndrome muy complicado, y bueno, él pudo haber dicho, Dios, ¿qué pasa, no? O sea, yo soy misionero, no tengo mucho dinero, ¿cómo lo voy a hacer para poder apoyar a este joven o niño, que sería joven, que ahora es joven de hecho? ¿Cómo lo vamos a apoyar? ¿Cómo lo vamos a sacar adelante? Además, oye, pues parecería como que me estás mandando a la banca, ¿no? Porque ahora va a tener que cuidar a este niño, ¿no? Pero Dios tenía todo listo. Increíblemente, Dios había provisto, ¿no?, su providencia, que ellos fueran a Alemania, y que estando en Alemania, pues ellos, al vivir ahí y pagar impuestos ahí, pues tenían derecho a el sistema de salud alemán, que obviamente además te da absolutamente todo, sí, sin pagar un solo peso. Pues bueno, porque te quitan muchos impuestos, obviamente. Ahí los impuestos sí se usan. Y entonces Dios, en esta prueba que parecería que iba a imposibilitar a la familia Anderud para seguir sirviendo a Dios, ¿no? Porque económicamente iba a ser imposible, bueno, Dios proveyó. Dios tenía todo bajo control, porque él ya tenía esto planeado para que Johnny fuera atendido, ¿no?, en Alemania, ¿sí? Ahora inclusive él vive en una institución especial para él, con todo especial para él, en donde vive, en donde lo cuidan, todo increíble. Obviamente sus papás lo van a ver, están con él. Y bueno, lejos de ser un obstáculo, ellos vieron la providencia de Dios ante esta prueba y pueden ahora compartir de la providencia de Dios en estas pruebas y momentos difíciles de su vida, ¿no? Y como Dios lo sacó adelante a través de su providencia, como lo va a hacer contigo, como de hecho lo está haciendo contigo ante esta prueba que estamos viviendo hoy en día con la pandemia, ¿no? Número 2, la segunda cosa que nos quiere enseñar Dios, otra razón de por qué y para qué Dios está permitiendo las pruebas en la vida de Pablo y las permite también en la tuya. Número 2, para que sigamos experimentando su poder, ¿no? Para que sigamos experimentando el poder de Dios. Para que sigamos experimentando el poder de Dios. Hechos 25, 6 al 11. Hechos 25, 6 al 11. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo.
Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo: ¿Queréis subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no los he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Bueno, entonces aquí nuevamente vemos a este hombre Festo, muy diferente a Félix. Aquí dice que inmediatamente que regresó a Cesarea, él formó el tribuno, ¿no? Inmediatamente mandó formar el tribunal, dice este versículo 6, dice, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal. Dice, esto se tiene que resolver. Esto no se va a quedar 2 años, como lo dejó Félix, ¿no? Esto se va a resolver. Inmediatamente lo manda a llamar a Pablo, se sienta en el tribunal y empieza a escuchar, no las acusaciones. Y nuevamente vemos este odio que tenían los judíos en contra de Pablo, quienes dice aquí empiezan a rodearlo, ¿no? O sea, querían como lobos, ¿no? Rodeando a su presa para tratar de destruirlo y empiezan a presentar, dice aquí, muchas y graves acusaciones, ¿no? Y vamos a ver cuáles son esas acusaciones para que recordemos, y es importante verlas, recordarlas, las vimos en el estudio pasado con Tony, porque como lo vimos con Tony la semana pasada, son las mismas acusaciones que hicieron contra Jesús. Es lo mismo, ¿no? Vemos cómo el ataque no cambia, el ataque es exactamente el mismo, ¿no? ¿Y cuáles fueron esas acusaciones? Bueno, la primera, si quieres apuntarla, inciso A, sedición o alzamiento social, sedición o alzamiento social, ¿no? Entonces resulta que Pablo era todo un revolucionario, era todo un Che Guevara, nuestro querido Pablo. Hechos 24:5 y Lucas 23:2. Hechos 24:5 y Lucas 23:2. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Que causa sediciones en todo el mundo, ¿eh? O sea, en todo el mundo, ¿no? No se limitaron las acusaciones, ¿no? Y vamos a ver qué dice Lucas 23:2. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Que pervierte a la nación, ¿no? Son los revolucionarios, quieren causar disturbios, quieren hacer sediciones, separaciones en nosotros, en nuestro país, ¿no? Y bueno, se salen las acusaciones, la primera acusación contra Pablo. La segunda, recordarás, inciso B, ¿sí? Cabecilla de la secta de los nazarenos. Cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Sí? También, lo acusaban de que quería y hablaba en contra de Roma, ¿no? Hechos 24:5 y vamos a ver también Lucas 23:2, Juan 19:12. Repito, Hechos 24:5, Lucas 23:2 y Juan 19:12. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Cabecilla de la secta de los nazarenos. Es terrible este hombre, ¿no? Y vamos a ver Lucas 23:2. Y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Prohíbe dar tributo al César, está en contra del gobierno. Y Juan 19:12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo,
Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces, bueno, fíjate cómo también querían hacerlos, convencer ahora, lo intentaron con Félix y ahora con Festo, el decir, oye, si tú no lo condenas, estás yendo en contra del mismo César, ¿eh? Él es un enemigo de la nación y tú estás poniendo en peligro a la nación, ¿no? Las exageraciones de estas acusaciones. Y la tercera acusación, que también estudiamos la semana pasada, ¿sí? y que vamos a ver que son las mismas que ahora presentan los judíos, precisamente fue profanar el templo. Profanar el templo. Es el inciso C, profanar el templo. Hechos 24:6. Intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. ¿No? Y también fíjate que también dijeron que Jesús había profanado algo, que había sido el día de reposo, y lo vemos en Juan 5:16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces, como él profanaba también. Entonces, fíjate cómo ¿no? ese odio, ¿no? Genera toda esta persecución. Y bueno, el único problema, el único grave problema que tenían los judíos es que no podían probar las acusaciones, ¿no? No había manera de que lo pudieran ellos probar, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de que no lo podían probar, ya lo habíamos dicho anteriormente, había un problema político, ¿no? Aquí no solamente era importante si podían probar o no, sino era qué tanto podían lograr influenciar a Festo para que él, queriendo congraciarse con ellos, bueno, pudiera aceptar alguna de estas acusaciones y caer dentro de esta trampa que estaban preparando los judíos en contra de Pablo, ¿no? Y fíjate cómo lo logran, inclusive lo llegan a lograr. Ven, vamos a ver Hechos 25:9, para que veamos cómo sí llegan a tener impacto en lo que pensaba Festo. Fíjate cómo dice el 25:9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Ya viste, queriendo congraciarse. ¿Te acuerdas que fue lo mismo que escuchamos de Pilato? Queriendo congraciarse, ¿sí? O sea, nuevamente, sí había este factor. Y este factor inclusive llega a convencer a Festo de hacer algo no tan a la pie de la letra como lo habían pedido los judíos, porque tenía que darle un juicio justo. Pablo era un ciudadano romano, él tenía que ser, obviamente, juzgado no por los judíos bajo su ley, sino bajo la ley romana, ¿no? Y por eso él dice, ok, no vamos a llevar a cabo el juicio aquí, lo vamos a llevar en Jerusalén, pero yo voy a ser el juez. Eso te doy a ti, Pablo, esa confianza de que no te voy a dejar en manos de estas personas, sino que yo voy a ser el que lleve a cabo. Y bueno, si te pones a pensar, ya Pablo ya estaba cansado, ¿no? Llevaba 2 años, nadie le resolvía nada, nadie tomaba una decisión, seguía esperando que alguien dictara una sentencia en la cual ya dijeran, oye, soy inocente, porque él sabía que era inocente, ¿no? Él sabía que era inocente, inclusive, bueno, debería de ser liberado, ¿no? Y bueno, sin embargo, vamos a ver que a pesar de estar cansado, a pesar de estar fastidiado, a pesar de estar ya, ¿no? Probablemente pudiera haber estado desanimado porque no ve solución. Vemos que Pablo guarda poder, guarda compostura, tiene sagacidad que le da Dios para contestar, ¿no? Y vamos a ponerlo para que no lo olvidemos, ¿no? A pesar de que Pablo podía haber estado susceptible a aceptar la propuesta de Festo, para lograr una solución rápida a su problema, él contesta con poder y sagacidad. Él contesta con poder y sagacidad. Hechos 25, versículos 8
10 y 11. Hechos 25, versículos 8, 10 y 11. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces aquí tú puedes decir, oye, pero pues ¿qué tiene de fuerte, de poder, de sagacidad? Y la verdad es que es impactante porque, mira, a mí, bueno, como saben, yo soy abogado y a mí me ha tocado ver cómo se prepara un testigo para ir a un juicio. Y bueno, estando con los litigantes, ¿no? Apoyándolos para que entienda el cliente lo que tiene que decir. Bueno, nos las pasamos días enteros diciendo, oye, cuando te pregunten esto, tú vas a contestar esto, ¿sí? Esto es lo que vas a contestar. No vas a regalar una palabra más, no vas a decir nada más, no vas a decir es sí, pero, no vas a decir sí y ya, ¿no? Y te la pasas horas y horas practicando, entrenando, repites la pregunta de diferentes maneras. Según tú, el cuate está preparadísimo, llega el día del juicio que tiene que ir a testificar y el señor le dice, oye, le hacen la pregunta y lo primero que contesta es sí, pero, y empieza a echar el rollo y dice, oye, no puede ser, estuve un día explicándole que no lo dijera y no pasa. Y sin embargo, vemos que Pablo no contesta más que lo necesario. Él sabía que no tenían pruebas y no se enfrasca en una defensa, ¿no?, de rollo y queriendo convencer a nadie. Fíjate cómo contesta, dice, alegando Pablo en su defensa. Fíjate, él ataca las tres acusaciones que le dan. Ni contra los judíos, ni contra el templo, ni contra César. ¿Te acuerdas? Había tres acusaciones. Por eso era tan importante que las viéramos antes, para que entendiéramos cómo él responde. Y él dice, oye, de lo que me acusan son tres acusaciones. Estas las que me están haciendo. Y lo que te quiero decir es que ni contra los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Y luego Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, Festo. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pablo dice, oye, no te pueden probar nada, no te han probado nada, no tienen caso contra mí. Me debes de liberar, y lo sabes, y por eso no acepto tu petición. Por más que parezca razonable, lógica, que me pueda permitir tener una resolución más rápida y que me quite esta incertidumbre que ya llevo por 2 años estando detenido sin justificación, sin un solo cargo real contra mí, no lo acepto. Y ahí es donde vemos nuevamente, vemos cómo la providencia de Dios, ¿no?, permite que Dios mueve a Festo para que no acepte originalmente lo que piden los judíos, y ahora, en medio del juicio, le da a Pablo un poder, una templanza y una sagacidad para contestar. Repito, Pablo se pudo ir con la finta, pero Pablo sabía que había algo más. Los judíos traían algo entre manos. Ya lo habían tratado de matar una vez y seguramente lo iban a tratar otra vez. Y por eso Dios le da la sagacidad. Su desesperación, su cansancio, su incertidumbre no le gana. Vemos el poder de Dios, la sagacidad de Dios para decir, no, yo estoy ante donde debo de estar y yo soy un ciudadano romano y a mí me deben de juzgar aquí. Y si no, tengo un derecho a apelar a César, ¿no? El poder de Dios en las pruebas. Y ese es exactamente lo que Dios te quiere dar. Muchas veces por cansancio, muchas veces por ya querer solucionar las cosas rápido, por querer ya sentirnos que estamos fuera de algo, empezamos a tomar decisiones equivocadas, ¿sí? Porque no estamos permitiendo el poder de Dios. Y Dios quiere que tú descanses en su poder, busques su sagacidad, ahora que estás en momentos complicados. Estamos, repito, viviendo momentos difíciles, mucha incertidumbre, mucha inseguridad en el sentido de no saber qué va a pasar con nosotros, ¿no? Me voy a enfermar, voy a mantener mi trabajo, ¿no? Y empezamos a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Oye, no, lo que voy a hacer es, no, mira, voy a hacer negocios y voy a invertir aquí, voy a invertir acá, y luego te metes en cada bronca
que acaba siendo peor. ¿Por qué? Porque estás tomando decisiones no con principios, no con sagacidad, dejándote llevar por tu miedo, dejándote llevar por tu corazón. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién los conocerá? No es momento en las pruebas para dejarnos llevar por nuestros sentimientos, nuestras intuiciones, sino para dejarnos llevar por el poder y la sagacidad de Dios, ¿no? Yo comía con una persona este martes, creo que fue, ya no me acuerdo qué día es, no sé en qué día vivo, y hablábamos de eso, ¿no? Decir, oye, tenemos que tomar decisiones conforme a los principios de Dios. Inclusive le recordaba el versículo que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora que estamos pasando por tribulaciones, piensa en no fallarle a Dios. ¿Quieres ser sabio? Piensa en no fallarle a Dios. Es la mejor manera de ser sabio. Vas a ver que vas a ser un genio si tú si piensas, actúas bajo la premisa de que no le quieres fallar a Dios, que tienes temor de fallarle a Dios, de pecar. Eso es fenomenal. Y es lo que está haciendo Pablo. ¿No? Pablo tiene esa fortaleza para decir, no, yo no voy a dejar que mi carne me gane y tomar una decisión en la carne donde sí, ya, lo más rápido. ¿Cómo me vas a sacar? Lo que quieras, pero ya, a que esto acabe. No, el hombre dice, es más, su decisión le iba a generar mayor incertidumbre, ahora tenía que llegar a Roma para que ahí fuera juzgado. Pero vamos a ver que ese era el plan de Dios. Y ese es el punto número 3. ¿Sí? ¿Por qué y para qué Dios permite esos problemas en nuestra vida, esas pruebas en nuestra vida? Número 3, para que el plan de Dios se lleve a cabo. Para que el plan de Dios, número 3, para que el plan de Dios se lleve a cabo. Hechos 25, 11 y 12. Hechos 25, 11 y 12. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Bueno, la verdad es que si lo analizamos, la decisión de Pablo no era desde el punto de vista del mundo lógico como que la más sensata, ¿no? Él primero iba a alargar más su proceso, más su incertidumbre, porque hasta en tanto no compareciera ante César, hasta en tanto no se resolviera su apelación, él seguía bajo, de alguna manera, detenido, ¿no? Por otro lado, estaba poniendo su caso ante César, que no le agradaban los cristianos. No era una persona que fuera fan de los cristianos. Entonces había muchas posibilidades de que le fuera mal. Sin embargo, importante es que toda esta serie de eventos desafortunados podrían o iban a permitir que el plan de Dios para la vida de Pablo se llevara a cabo. ¿Te acuerdas cuál era el plan? ¿Te recuerdas cuál era el plan que Dios tenía para Pablo? Vamos a ponerlo. ¿Cuál era el plan de Dios para Pablo? Para que tú lo recuerdes después. Ponlo ahí. ¿Cuál era el plan de Dios para Pablo? Vamos a poner ahí Hechos 23:11. ¿Cuál era el plan para Pablo? Hechos 23:11. Tony, por favor. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo. Mi plan es que aquí testifiques en Jerusalén, pero también en Roma. Y todo esto estaba pasando porque Dios quería, y en su plan estaba, que Pablo llegara a Roma. Ahora, todo esto era que Dios está manejando, que nuevamente es la providencia de Dios, ¿no? Le caía como anillo al dedo a Festo, porque precisamente esto permitía, uno, no liberar a Pablo, a pesar de que Festo sabía que Pablo era inocente y debería de ser liberado. Entonces no lo hacía, pero al mismo tiempo no tenía, ¿no?, que condenarlo sabiendo que era inocente. Le pasaba el problema a alguien más. Ya no era su bronca, ¿no? Entonces quedaba bien con los judíos porque no lo soltaba y tampoco cometía una injusticia y podía pasarle el problema a alguien más. Por eso vemos que una vez que él consulta, lo acepta, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo Festo sabía que él era inocente, que debería de liberarlo, ¿no? Pero bueno, toda esta situación le permitió a Festo el poder salirse. Ahora,
Fue muy bueno para Festo, pero repito, lo importante es ver cómo esto estaba dentro del plan de Dios. Dios quería llevar a Pablo a Roma, pero no solamente lo quería llevar, él lo quería poner en un lugar en donde Pablo pudiera hablar de Cristo, del plan de Dios para la salvación, ¿sí? Pero donde impactara a la sociedad romana, donde ese mensaje realmente penetrara y pudiera tener efecto en toda la sociedad romana. ¿Y qué mejor lugar que precisamente el llevarlo a Roma ante el pretorio? Y vamos a verlo, ¿sí? Y vamos a ponlo para que no lo olvides. Pablo no solamente, perdón, Dios no solamente quería llevar a Pablo a Roma, sino que deseaba que en Roma su vida pudiera tener un gran impacto. En Roma su vida pudiera tener un gran impacto en la sociedad romana, para Cristo. Un gran impacto para Cristo en la sociedad romana. Un gran impacto para Cristo en la sociedad romana. Vamos a ver Hechos 28, 17 al 24, Hechos 28, 17 al 24 y Filipenses 1, 13. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Algunos asentían, ¿no? Bueno, vemos como ahí ya Pablo está ya en Roma y está testificando a los judíos y se están convirtiendo a Cristo. Vamos a ver que no solamente fue con los judíos, sino precisamente con un sector muy importante de la sociedad romana, al cual Dios quería que llegara la palabra de Dios. Filipenses 1:13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Mis prisiones se han hecho patentes ante el pretorio. El pretorio, ¿verdad? Ahí estaba precisamente una de las personas más influyentes de la sociedad romana, que era el pretor, que, bueno, era un gran gobernante dentro de la sociedad romana. Y Dios permitió que Pablo, al estar preso, fuera custodiado por los miembros del precisamente pretorio. Y de esa manera, al estar ante ellos, les empezó a testificar. Entonces empezaron a convertirse estos miembros, ¿no?, a Cristo. Y ellos, obviamente, empezaron a compartirle a su familia, a sus contactos, y empezó a entrar el cristianismo en las altas esferas políticas y sociales de Roma, ¿no?, convirtiendo y teniendo gran impacto en esa ciudad, así como Dios lo había planeado. Dios quería precisamente que Pablo llegara a Roma, pero que llegara a un lugar donde él pudiera influenciar al pretorio, ¿sí? Ese era el plan. No solamente que llegara, pero que llegara a ese lugar, ¿no? Y ese era el plan de Dios. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través de todos estos eventos desafortunados, que para el mundo parecían desafortunados, pero eran perfectos para que se cumpliera el plan de Dios. Hay muchos ejemplos de ello. ¿Te acuerdas de José? ¿No? Como parecía que, bueno, lo habían vendido, que iba a ser un esclavo, y sin embargo acabó siendo el segundo de a bordo, ¿sí?, de Egipto. ¿Para qué? Para salvar de una hambruna al pueblo de Israel.
Una serie de eventos desafortunados. Primero lo venden, luego lo acusan de haber abusado de la esposa, ¿sí? Y luego lo meten a la cárcel. Y bueno, todos estos eventos. Y sin embargo, todo tuvo un desenlace perfecto. Se llevó a cabo el plan de Dios para la vida de José, como fue para la vida de Pablo. ¿Cómo va a ser para tu vida? Dios está permitiendo esto en tu vida para algo. Él tiene un plan específico, perfecto. Y todo esto no es una tragedia que te está mandando a la banca para servir a Dios. Todo lo contrario, te está llevando al lugar perfecto, al momento perfecto, las circunstancias perfectas, con la preparación perfecta, para que tú seas luz a un mundo que está en tinieblas. Y Dios quiere que tú y yo, así como Pablo, lejos de quejarse, lejos de desaprovechar la oportunidad, lejos de tirar la toalla y decir, no, Dios, yo ya no te entiendo, ya la verdad, llevo 2 años aquí metido, ya, ahí muere, yo ya no te entiendo, ya me voy. No vemos nada de eso. Él siempre está viviendo, viendo la providencia de Dios, tomando decisiones bajo el poder de Dios, con la sagacidad de Dios, porque no quiere fallarle a Dios, y vemos que al final el plan de Dios para la vida de Pablo fue perfecto. Y llevó a cabo todo lo que Dios tenía preparado para su vida. Lo mismo va a pasar contigo y conmigo. Si tan solo como Pablo, ¿no?, aprovechamos la oportunidad. Y como decía yo antes, lejos de quejarnos, lejos de abusar, decir, Dios, ¿para qué? Tú tienes un propósito, muéstramelo. Seguro lo tienes y no lo quiero desaprovechar. Vamos a leer rápido también Romanos 8:28 para que veamos que a Dios no se le escapa nada y que Él tiene un propósito para lo que estás viviendo. Romanos 8:28, por favor, Tony. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. No dice que todas las cosas nos van a salir bien, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto que estamos viviendo nos va a ayudar a bien. Nos está formando para llevar a cabo el plan de Dios. Él tiene un porqué y un para qué. Y tú y yo como cristianos debemos estar buscando, ¿no?, en nuestras vidas, a través de nuestra lectura diaria, a través de nuestro trabajo en nuestra célula, a través del compañerismo con nuestros hermanos en Cristo. Dios, ¿para qué? ¿Para qué me estás permitiendo esto? Hay una razón y quiero llevar tu plan para mi vida, ¿no? Y quiero aprovechar esta oportunidad única para ser útil para ti, llevar a más personas para Cristo. Entonces, ojalá tú como Pablo no estorbes a Dios, no obstaculices el trabajo de Dios, no bloquees el trabajo de Dios, sino aproveches esta oportunidad, de esta prueba que estamos pasando en nuestra vida, que aún sigue y no sabemos cuánto tiempo más va a durar, para que tú, como lo hizo Pablo, la aproveches para que el plan de Dios para su vida se lleve a cabo. Esto que estamos viviendo nos está llevando a perfeccionarnos para que el plan de Dios para nuestra vida, así como fue el de Pablo, se lleve a cabo de la mejor manera posible que se puede llevar a cabo. Entonces, ojalá lo aprovechemos. Y tú clames a Dios y pides a Dios para que Él te use en tu célula, con tus vecinos, con tus compañeros, agarrando el teléfono, haciendo algunas actividades virtuales, por Zoom, por Meet, por lo que sea, para tratar de compartirles y mostrarles el poder que Dios te da ante estas adversidades. Y bueno, si tú estás escuchando por primera vez, tú podrías preguntarme, ¿y por qué? ¿Y para qué Dios está permitiendo esto en mi vida? Bueno, para que lo conozcas. Precisamente para que tú te des cuenta que necesitas a Dios. Dios en su amor está permitiendo este problema en tu vida para que tú te des cuenta de lo frágil, te des cuenta de lo impotente que eres. Y que por lo tanto, si necesitas un Salvador. Si no puedes resolver el problema de esta pandemia, mucho menos vas a poder resolver el problema del pecado. El pecado que nos tiene destituidos de la gloria de Dios, el pecado que la Biblia nos enseña que precisamente al estar destituidos merecemos el infierno. Y que por lo tanto nosotros, los seres débiles, ¿no?, es imposible que nos podamos salvar. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso Dios, en su plan perfecto, preparó un plan para que el hombre pudiera salvarse. Y ese plan fue a través de su Hijo Jesucristo, quien Él mandó a la tierra a morir por ti y por mí en la cruz, derramar su sangre para limpiar con ella nuestro pecado, para que si tú y yo nos apropiamos de ese pago, invitamos a Cristo a que nazca en nuestro corazón,
y sea el Señor y Salvador de nuestra vida, nos regale el cielo. Por eso Dios está permitiendo esto en tu vida. Tiene un propósito, tiene un porqué y un para qué. Y es para que tú te salves y vayas al cielo y después, ahora teniendo comunión con Dios, puedas en el poder de Dios, en la providencia de Dios, en la gracia de Dios, sacar adelante esto y llevar a cabo el plan de Dios para tu vida. Ojalá tú quieras aprovecharte de este plan, de que tenga sentido en lo que estás viviendo y aceptes a Cristo en tu corazón. Lo único que tienes que hacer es una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y si tú deseas recibir a Cristo, repite en el silencio de tu corazón esta oración. Dios, ahora entiendo que tú me amas, que tú estás permitiendo todo esto que estamos viviendo para que nos demos cuenta de que te necesitamos, de que no podemos salir adelante, que si no podemos salir adelante de una pandemia, mucho menos podemos salir adelante de la muerte, de esa cita que tendremos contigo algún día. Pero ahora también entiendo que tú me amas, que me amas tanto que me has buscado y presentado este plan maravilloso de la salvación, el cual tú perfeccionaste mandando a tu Hijo aquí a la tierra para que Él muriera por mí en la cruz, derramara su sangre para limpiar mis pecados, para que si yo me apropio de ese pago, lo hago mío, reconociendo que yo no me puedo salvar, que necesito un Salvador, e invito a Cristo que entre a mi corazón, para que Él venga a ser el Señor y Salvador de mi vida. Tú me regales el cielo y una vida abundante aquí en la tierra. Dios, yo reconozco mi necesidad de ese Salvador. Y esta noche yo te pido que tu Hijo Jesucristo entre a mi corazón, que venga a ser el Señor y Salvador de mi vida, que nazca en mi corazón para ser el Señor y Salvador de mi vida. Yo necesito ese Salvador y ese Señor. Yo te pido esto con base en las promesas de la Biblia, en el pago que tu Hijo Jesucristo hizo por mí en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ojalá hayas hecho esa oración. Yo la hice hace 30 y tantos años y cambió mi vida, 34 para ser exacto, y fue algo precioso. Yo ese día empecé a leer la Biblia, empecé a conocer a Dios, y bueno, si tú has hecho esa oración por primera vez y alguien te invitó, comunícate con esa persona que te invitó. Habla con ella, platícale lo que has hecho, pídele que te ayude a conocer más de la Biblia, que te explique qué es lo que tienes que seguir haciendo para que tú crezcas en Cristo. Pues este es el estudio, aquí vamos a estar el próximo jueves, ojalá te conectes y llegas a aprender de Dios y pues no medites en que Dios está permitiendo esto en tu vida para prepararte, para llevarte a que se cumpla el plan de Dios para tu vida. Búscalo, como lo hizo Pablo, y verás que, como fue en el caso de Pablo, al ser un siervo fiel, Dios te pondrá en lo mucho y entrarás al gozo de tu Señor. Buenas noches y nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga.